redes sociales. Y si quieres regalar conocimiento para esta Navidad, utiliza el código SOYCLAVE y obtén el 25% de descuento en todos los cursos online de Technology. Si quieres aprender de distintos temas de manera fácil y entretenida, sigue atento a Cápsulas Clave. Cambia tu día con micasino.com y dile adiós a la misma rutina de siempre. Juega en la casa de apuestas número 1 de Latinoamérica y vive la emoción de ganar en grande. En micasino.com encontrarás el código clave que duplicará tu primer depósito. Micasino.com es el lugar que tanto buscabas para unirte a la diversión, así que no te quedes fuera de... Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. Los rectores del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, el CUECH, alertaron en su último encuentro en Arica sobre la precariedad financiera de las instituciones públicas, demandando mayores aportes basales y cambios legales para fortalecer su gestión. Estamos junto al presidente del CUECH, don Osvaldo Corrales, quien ha criticado a la Cámara Baja el modelo de financiamiento actual y cree que hay un estrés financiero del sistema. ¿Cómo le va? Potente crítica. Buenos días, Osvaldo, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Explíquenos un poco cuál es la crítica del CUECH, que es el Consorcio de Universidades del Estado de Chile. La crítica que hemos hecho desde las universidades del Estado es que en Chile existe un modelo que es inédito en todo el mundo, que es que la educación pública se financia de la misma manera que la educación privada. Las instituciones públicas están de facto, al menos desde el punto de vista del financiamiento, privatizadas. ¿Cómo se financian? Se financian a través de subsidio a la demanda, es decir, se paga por cada estudiante que se matricula. Y eso es algo que no ocurre en ninguna parte del mundo porque la educación pública cumple un rol que es completamente diferente al de otras formas de provisión de educación. Entonces, cuando uno ve que la educación pública está en crisis a nivel de la enseñanza básica y media, tiene que ver precisamente con ese modelo de financiamiento que ha tendido a provocar una privatización de la educación. Quiero poner un caso bien emblemático. Cuando uno financia la educación superior por subsidio a la demanda, lo que hace es estimular que las universidades dicten carreras que son rentables, es decir, que matriculan muchos estudiantes. ¿Sí? Uh-huh. Y hoy día que tenemos, son baratas en muchos casos. Y que son baratas de dictar, ojalá, pero sobre todo que matriculen muchos estudiantes porque luego se pueden fijar aranceles más altos. Tenemos un problema en Chile hoy día con las pedagogías, por ejemplo. Se está matriculando muy poquitos jóvenes en carreras pedagógicas y el país se está quedando sin profesores. Bueno, la señal que recibimos las universidades es que si no hay jóvenes dispuestos a estudiar pedagogía, las universidades tendremos que cerrar las pedagogías y el país se va a quedar sin profesores. Entonces ahí la educación pública cumple un rol diferencial, pero ese rol diferencial tiene que ser financiado mediante aportes basales para que las instituciones puedan sostener esa oferta que por otra parte el país necesita. ¿Y qué podemos hacer desde ya para que eso no ocurra, específicamente con lo de pedagogía? Bueno, hay una demonización también de la labor como tal. Efectivamente, hay varias cosas que tenemos que hacer. Una es corregir el modelo de financiamiento, porque cualquier otra medida que adoptemos no va a tener efecto en el corto plazo. Tenemos dos problemas con las pedagogías. Una, cada vez menos jóvenes quieren estudiar para ser profesores o profesoras. Dos, quienes estudian pedagogía están abandonando al segundo o al tercer año la profesión docente. Es muy rápido. Es muy rápido. Segundo o tercer año. Al segundo o tercer año ya los profesores no quieren seguir trabajando en los colegios. ¿Cómo evalúa usted el impacto de las regulaciones actuales, la competitividad de las estatales frente a las privadas? Bueno, ese es un segundo punto porque a nosotros se nos obliga a competir por recursos, se nos obliga a competir por estudiantes, por fondos para investigación, pero estamos sometidos a un conjunto de regulaciones que son propias del aparato público que son completamente asfixiantes y agobiantes. Voy a poner un ejemplo. Nosotros, las universidades públicas, estamos sometidos a un régimen de compras públicas que se llama Chile Compra. Probablemente los auditores han escuchado de esto. Sí. Bueno, en Chile Compra las cosas son un 20% más caras. Voy a poner un ejemplo. Yo acabo de estar en Arica. Un pasaje de avión sale el doble comprado por Chile Compra que despegado por alguna plataforma de internet para comprar pasajes. Y eso es algo que por supuesto nos resta competitividad, estamos sometidos al control de la Contraloría. Todas esas regulaciones hacen que compitamos con las manos y con los pies amarrados. ¿Cómo puede equilibrar el Estado eso? Bueno, nosotros lo que hemos pedido es una modernización del régimen jurídico al que están sometidas no solo las universidades, también, por ejemplo, hoy día los SLEP. Estamos viendo que los SLEP están teniendo muchos problemas en su instalación, pero una parte de eso se deriva de ese régimen jurídico.
Todos los días vemos alguna actualización respecto a eso. Desde el CUECH, ¿cuáles van a ser los argumentos que van a presentar para esta permanencia del Fondo de Fortalecimiento? ¿Cuáles son los pasos a seguir también durante los próximos meses? Le hemos pedido al Ejecutivo que una estrategia que se desarrolló durante los últimos 10 años, que se llama Fondo de Fortalecimiento de las Universidades Estatales, que no es mucho dinero, quiero decirlo, son alrededor de $300 millones, que es lo mismo que este año creció la gratuidad para, sobre todo, solventar aquellos estudiantes que estudian en instituciones privadas no tradicionales. No mucho si lo comparamos con eso. No es mucho si lo comparamos con eso, porque era un plan de $300 millones a 10 años, o sea, $30 millones solo por año. Pero así todo lo que estamos pidiendo es que al menos ese pequeño gesto que hace el Estado se mantenga para los próximos 10 años, porque la noticia que hemos recibido es que ese plan va a terminar y en principio no había intención de renovarlo. No es menor. Perfecto, esos son los pasos a seguir. Y ¿cuándo va a ser que esta problemática que se aborda del nuevo instrumento de financiamiento propuesto por el gobierno, cómo se va a ir generando todo esto? Bueno, nosotros hemos planteado que respecto de el FES, que es el proyecto de ley que anunció el gobierno para cambiar el CAE, nosotros hemos dicho que se tiene que discutir respecto a esto. Este es un proyecto que no soluciona el problema que nosotros estamos planteando, pero que de todas maneras el financiamiento de la educación superior se ha hecho insostenible si es que se mantiene el CAE. El CAE es una política pública que puede haber cumplido un rol en su momento, porque está completamente superado. Hoy día el Estado tiene unas erogaciones por compra de lo que se llama cartera vencida. ¿Tiene usted en su mundo alguna idea de cómo va a ser el proyecto que va a reemplazar al CAE? El proyecto que reemplaza al CAE tiene algunos elementos positivos, como por ejemplo el hecho de que se saca a la banca del proceso de financiamiento. Hoy día se gastan alrededor de $500 millones al año solo en recompra de cartera vencida. Todos esos recursos podrían ser destinados a la educación, y van destinados a los bancos. Tiene elementos positivos, saca a los bancos. Tiene algunos elementos que nosotros creemos que tienen que ser repensados, como por ejemplo que pueda ser un beneficio al que se pueda postular solo por parcialidades, no necesariamente al 100% del beneficio, como era antes el Fondo Solidario. Pero nosotros creemos que sobre todo esa parte de que se eliminen los bancos y que los recursos que se destinan a la educación vayan efectivamente a la educación es crítico. Cuesta mucho cuando se propone algo como eso mismo, lo del porcentaje, porque siempre fue el 100%. ¿Toma muchos procesos una solicitud como aquella? No, porque hay experiencia. No. Yo creo que es bueno que el país tome la experiencia que en educación existe, la experiencia exitosa. Está la experiencia de lo que se llamó Fondo Solidario de Crédito Universitario. Están los procedimientos para postular, donde eventualmente los estudiantes podrían solo requerir un porcentaje del apoyo estatal y no todo el porcentaje del apoyo estatal, también para darle sostenibilidad al sistema. Si me permiten decir una cosa muy pequeña, esta no es una demanda de las universidades, esto tiene que ver con el desarrollo del país. Cuando uno mata la educación pública en un país, cuando uno erosiona la educación pública, terminan pasando cosas como lo que pasó en Chile en 2019 con el estallido social, porque se erosiona la cohesión social. Y porque son las bases, además, estamos hablando de educación, o sea, estamos hablando de algo que por supuesto afecta a cualquier otra materia. Entonces, salud, social. ¿Qué otras medidas específicas le incluiría este FES? Que tal como lo menciona, es un avance, pero también por otra parte, no olvidemos que una promesa de este gobierno era eliminar y condonar el CAE. Entonces, esta noticia llega bien y se entiende que es un avance y qué difícil es, pero por otra parte, hay un gustito, un sabor amargo que queda de esas promesas de campaña del gobierno del presidente Boric. Efectivamente, en principio el gobierno había prometido condonar el CAE. Yo creo que sin advertir lo que eso suponía desde el punto de vista fiscal, estamos hablando de $13.000 millones, estamos hablando de casi todo lo que se pretendía recaudar por la reforma tributaria. Inclusive, eso generó un montón de errores u horrores en los que mucha gente con esta confusión no sabía si pagar el CAE o si lo dejaba de pagar porque lo iban a condonar, decían, ¿para qué lo voy a seguir pagando? Y eso en los primeros años del gobierno del presidente Boric genera un tema de lucas no menor. Efectivamente, se produjo un impacto en la recaudación, incluso en otras formas de financiamiento, como el Fondo Solidario, que la gente decía, si se van a condonar las deudas, entonces es mejor no pagar. Sí. Nosotros lo que hemos propuesto es que hay una parte de condonación parcial del CAE que creemos que se ajusta más a la realidad fiscal del país, y por otra parte también creemos que en lo que se refiere al nuevo financiamiento es muy importante que ese nuevo financiamiento, por ejemplo, garantice
que una vez que el Estado recaude, esos flujos vayan efectivamente a las instituciones de educación superior. Eso, tenemos un problema con el tema de los flujos. Voy a poner un ejemplo. El Estado recauda, pero luego, por ejemplo, para pagar la gratuidad, pero luego la forma en que le paga la gratuidad a las universidades a veces experimenta retrasos, demora, tenemos que esperar hasta fin de año para que esos recursos lleguen o se enteren, y eso es algo que también perjudica el funcionamiento de la institución. Entonces hay detalles que creemos que tienen que ser mejor trabajados en el proyecto, pero en general nos parece un avance. Es como cuando la pyme, para que la gente lo entienda, así lo observo yo, cuando la pyme acepta agregar tarjetas y después le llega el pago mucho tiempo después, no puede seguir funcionando, ¿una cosa así? Una cosa así, claro, cuando alguien emite una factura y le dice que le van a pagar a 30 días, se la pagan a 90 o a 120. Muy lamentable. Un último apunte que creo que es relevante es sobre este llamado que se hizo desde Arica. Ustedes tuvieron una reunión a fortalecer la presencia de la Universidad Estatal en zonas extremas, y que son el norte y el sur. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Que le están pidiendo el Estado también. Bueno, en primer lugar, cuando yo decía que las universidades públicas hacen una contribución que no hacen otras instituciones, lo hacen porque hacen patria, entre otras cosas, en zonas extremas. Venimos de Arica, hemos estado en Magallanes. Obviamente nadie puede esperar que en Arica o en Magallanes, sobre todo en Magallanes, se financie una institución de educación pública matriculando estudiantes, porque la densidad poblacional simplemente no alcanza, pero esas zonas también requieren formar médicos, profesores, para atender a esa población. Las universidades más generan actividades culturales, son los grandes motores de la actividad cultural en las zonas extremas, donde no hay es el sentido de lo público, finalmente, ¿no? Claro. Ya, pero entonces necesitamos que esas instituciones no se financien por la vía de matricular estudiantes, que se le entreguen mayores aportes basales para cumplir su misión. Miren, tenemos dificultades incluso a veces limítrofes con otros países. Por ejemplo, estamos en una disputa por la zona antártica. Bueno, la Universidad de Magallanes tiene un centro de estudios antártico, pero si no se financia adecuadamente, luego el valor estratégico que eso tiene para el país, no solo para la Universidad de Magallanes, se va a perder, se va a diluir y nos estaremos lamentando en el futuro. Osvaldo Corrales esta mañana conversando con nosotros. Muy cortito, ¿tienen fechas de plazo para conversaciones, para reuniones, para soluciones? Sí, tenemos una primera fecha muy inminente, que es marzo. Nos comprometimos con el Parlamento a presentar un proyecto de ley, una iniciativa en conjunto con el Ejecutivo para modificar los criterios de acceso a las pedagogías. Eso es muy importante para el país, no solo para las universidades del Estado. Y luego nos hemos puesto el primer semestre, porque al gobierno ya le queda solo un año para introducir un proyecto de ley misceláneo. 8:53. Muchas gracias, Osvaldo. Música, porque tenemos que ir cerrando, pero no quiero dejar de moverme, y se puede quedar, rector, sin comentar cine y actividades para el fin de semana, en especial porque estamos camino a los Oscars, que todavía no se anuncian por los incendios. O sea, los Oscars siguen el 2 de marzo. Claro, pero se pospuso la fecha de las nominaciones, que está para el día 23 ahora. Sí, no se corrió tanto. Pero estaba inicialmente para el 17. Ya. Oye, hay novedades, a propósito de batalla cultural, hay novedades en Hollywood. Fíjate que el presidente... Sí, lo dijimos al principio, que eligió tríos Mel Gibson, que es bastante antijudío. No, Mel Gibson representa el extremo derecho del mundo hollywoodense, digamos. Está ahí. Y lo ponen de embajador, muy 1950. ¿Va a sacar película, la versión número 2 de La Pasión? Claro, es muy arriesgado lo que hace Mel Gibson, porque hace la segunda parte de La Pasión de Cristo, que evidentemente ocurre desde un punto de vista religioso en otra dimensión. Sí. Entonces dice que está trabajando una cosa así. Claro, está trabajando intensamente en crear una representación es como un Nuevo Testamento. El más allá, exacto. Sí, está haciendo algo que nunca se ha hecho. Digamos que los embajadores de Trump en Hollywood son John Boyd, que es el protagonista de Perdido en la Noche de hace 55 años, y también identificado con posturas conservadoras, y Sylvester Stallone, por supuesto, siempre con los republicanos. ¿Cómo no? Les pide traer de vuelta a Hollywood, y en una versión mejorada, más fuerte y más, más grande. Y menos vinculada con fondos extranjeros. Eso fue lo que también dijo el Trump. Oye, claro, René, ¿cuál es la película que me recomendaste? La película y me dice, hazme caso. Y yo, obvio, voy a ojos cerrados si René me la recomendó. La película de este fin de semana es Baby Girl. Ya. Baby Girl con Nicole Kidman y Harry Dickinson, que un joven actor, está en cines, principalmente en Santiago. Ahí también hay un tema con las regiones, el centralismo también le pasa la cuenta a los públicos
regiones más extremas donde no llegan las películas. A propósito de lo que A propósito, hablábamos. justamente lo que es todo un tema eso en Chile. Y están en las grandes ciudades, digamos, del centro y sur. De hecho, muchas Está veces las Baby Girl. universidades son las que proyectan ese tipo de películas. Claro, Baby Girl, que debiera llevar a Nicole Kidman a la nominación al Oscar. Está mira. espectacular Nicole Kidman en un rol arriesgado que recuerda Ojos Bien Cerrados. Solo diré eso. Oye, en turno creo que ¿Recuerda? dijiste que está como más parcial estos Oscars. No hay un favorito, no hay una película favorita. Está muy repartido el está favoritismo, sí. pero eso tiene dos caras. Es más diverso, son películas muy distintas. Está Emilia Pérez, está esta misma Baby Girl como mejor actriz, también quizás Angelina Jolie por la película de Pablo Larraín, Sí, de María está también Callas, en cine. está Wicked, el que sigue en los cines, el musical sobre el Mago de Oz, Emilia Pérez, que se estrena el próximo jueves. La Muy controvertida. variado, además. Muy variado, pero al mismo tiempo tampoco está la gran película. ¿Y Demi Moore Entonces eso por también, la sustancia puede ser? Demi ¿o no? Moore por la sustancia, Sí. claro que sí. Quizá. Oye, pero Es el gol. el año pasado estaba Oppenheimer, que era un gran Sí. tótem así, ¿no? Obvio. Un gran misil que tenía Hay la años y industria, años. que había recaudado $1.000 millones. Estaba Christopher Nolan, sabíamos que lo iba a ganar todo. Claro, hay Ahora, años que dicen, este actor va a ganar. Sí exacto, o sí. ahora está muchísimo más repartido, hay más películas para ver, se están estrenando en los cines, está hay que ahí, y aprovechar. Baby Girl absolutamente es una buena, es una exploración, es una relación entre una mujer madura de unos 57, 58 años que tiene Nicole Kidman, con un joven, digamos, estudiante en práctica, un joven Uy, pasante, mira. que tendrá 30 años menos, digamos. Oye, no es menor, Ay, no es una menor. temática. Y además buena. tiene otra vuelta por ahí que... Ay, no, es que voy a ir a Fran, no te la verla, pierdas. de no todas te la maneras. pierdas. Yo fui al Festival de Cine Weekend anoche, estaba bonito, así que aprovechen hasta el sábado. ¿Y qué viste? Va a estar. Fui a ver, aquí la tengo, Un Dolor Real, con Kieran Culkin. Me gustó, que me gustó. es demasiado bueno. También estaba dentro de lo que había. Sí, se increíble. estrena en los próximos días, Un La Dolor de Real. hoy está agotada, la del sábado todavía quedan entradas. 8:57, sigan a continuación con Clave Morse. Ha sido un placer contar con todos nuestros invitados. Muchas gracias, y Osvaldo, conversación René también, Encantado. como todos los viernes. en esta charla de viernes. Cuídense. Nos vemos el Cuídense. lunes. Chao, chao.